Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reconocer lo grande, lo bueno que tú eres la fuente de todo bien para nosotros, Señor. Queremos ahora pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra, a entenderla y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Job capítulo 42, por favor. Job capítulo 42. Vamos a empezar en el versículo 1, Job capítulo 42, versículo 1. Quiero agradecer sus oraciones por mi salud. Continúe orando por la recuperación completa. Gracias por estar orando. Job capítulo 42, versículo 1, la Biblia dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consuelo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas pocas palabras son dirigidas por Job a Dios. En estos pocos versículos, nosotros observamos algunas características del verdadero arrepentimiento. Empieza este concepto del arrepentimiento mostrando primero un reconocimiento de parte de Job a la grandeza de Dios. Es lo primero que él hace. Usted observa que el verso 2 empieza diciendo: yo conozco. La palabra conocer hace referencia no solo a información a nivel intelectual, sino hace referencia a el conocimiento que uno posee por la experiencia, porque ha experimentado algo. Ese es el uso de esta palabra. Dios ha expuesto a Job a su grandeza. Capítulos 38, 39, 40 y 41. En esos capítulos Dios expuso a Job su grandeza. Job pudo observar la grandeza de Dios. Dios se mostró como un Dios creador del universo, creador de todo lo que existe, creador de una forma grande como es Dios, y Dios se mostró de esa forma. Y ahora esa grandeza mostrada por Dios ha causado un impacto en la vida de Job, y ahora de manera experimental, no en la teoría, él dice: yo conozco que todo lo puedes. Una cosa es hablar en la teoría todos nosotros somos buenos cristianos. Otra cosa es hablar del lado de la experiencia, donde uno ha experimentado ciertos conceptos y cierta información en su vida. Y aquí tenemos a un hombre, Job, que está en un punto donde su vida ha sido transformada. La exposición a la grandeza de Dios ha cambiado a este hombre, y este hombre está conociendo a Dios de manera diferente, de manera distinta. Otra versión del versículo 2, ustedes lo pueden ver en pantalla, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Sabe, en el versículo usted puede observar un reconocimiento por parte de Job
a Dios de que Dios todo lo puede y que no es posible frustrar ninguno de sus planes. El plan de Dios se va a llevar a cabo con nosotros o a pesar de nosotros o en contra de nosotros. El plan de Dios va a ejecutarse, el plan personal de Dios, los planes de Dios van a llevar a ser, van a cumplirse a pesar de nosotros. Job reaccionó culpando a Dios por las cosas difíciles que le pasó. Job llegó a hablar y a cuestionarle a Dios, culpándole a Dios porque había permitido cosas difíciles en la vida de él. Y ahora llega a él a entender, después de ser expuesto a la grandeza de Dios, tú lo puedes todo. Nadie puede frustrar tus planes. Nadie puede cuestionar lo que tú haces. Y cuando usted y yo, pasando momentos difíciles en la vida por problemas, por dificultades, llegamos a pensar y llegamos a hablar y llegamos a cuestionar las cosas que Dios permite en nuestra vida, nosotros debemos recordar que nada frustrará los planes de Dios. Y Job llegó a entender que Dios tiene el poder, que Dios está en control y todo el plan de Dios, todos sus planes no podrán ser frustrados, serán llevados a cabo con la ayuda de Job o aún en contra de Job. Job no solo reconoce la grandeza de Dios, Job llega a reconocer la autoridad de Dios. En el versículo 3, usted observa que dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Observó en el versículo 3 una pregunta? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y si usted recuerda, esta pregunta ya apareció en el capítulo 38 de Job. Lo puede ver en la pantalla. Observe, aquí está. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esta pregunta es hecha por Dios. Dios dice, Dios pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La diferencia del versículo que acabamos de leer es que esta pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? No es Dios quien está hablando, es Job. Esa es la diferencia. Dios pregunta, ¿quién oscurece el consejo? Y ahora Job pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y observe la gran diferencia. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dios pregunta, ¿quién está actuando sin sabiduría? Y ahora Job responde, yo soy la persona que estaba hablando sin sabiduría. Y aunque Job era una persona íntegra, tenía un pecado y tenía un problema que resolver. Él llegó a hablar más de lo debido, él llegó a utilizar sus palabras para cuestionar a Dios. Lo que le había pasado, la muerte de sus 10 hijos, la pérdida de todo su negocio, de toda su economía, el hecho de que su esposa le dio la espalda y que él estaba experimentando una enfermedad incurable, todo ese escenario crítico y difícil, Job levantó su voz y él llegó en muchos momentos a cuestionar, a decir que Dios era culpable de todo lo que le estaba pasando a Job. Y después de ser impactado por la grandeza de Dios, algo pasó en la vida de Job. Y ahora es una persona que dice, yo soy el que hablaba sin sabiduría. Yo soy el que
te culpaba, yo soy el que te cuestionaba, yo soy el que hablé de más, yo soy el que dije cosas que no debí decir, pero ahora me someto a tu autoridad, reconozco que estaba equivocado, reconozco que me jalé, reconozco que pequé, reconozco que no debí cuestionar lo que tú haces y lo que tú permites en mi vida, yo me pongo bajo tu autoridad. La vida de Job ha cambiado. Y hermano, la verdad es que cuando nosotros nos exponemos a la grandeza de Dios, cuando nuestra vida cristiana deja de ser solo teoría nada más y nosotros conocemos la grandeza de Dios, sabemos de Él de manera experimental, no solo teórica, sabemos de la grandeza de Dios, ese impacto de la grandeza de Dios en nuestra vida nos transformará a nosotros. ¿Quieres ser humilde? La humildad no se consigue por identificar una necesidad y decir yo decido ser hoy humilde. No funciona así. La humildad en la vida de una persona se crea cuando esta persona llega a exponerse a la grandeza de Dios. A Job le pasó. Se expuso a la grandeza de Dios y luego dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El apóstol Pedro, cuando vio la grandeza de Dios a través de la pesca milagrosa, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cada vez que nos exponemos a la grandeza de Dios, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la práctica, esa grandeza de Dios produce un cambio, produce un efecto en nuestra vida. Si de veras queremos arrepentirnos de los pecados que cometemos, el primer paso es exponernos a la grandeza de Dios. El pasaje nos habla acerca de características que tiene el verdadero arrepentimiento. El versículo 3 nos da la primera característica del verdadero arrepentimiento. Nos dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. No entendía, no comprendía. Observa cómo habla Job ahora. Para nosotros, nuestras limitaciones, nuestras áreas débiles, generalmente el ser humano las oculta. No las expone, no habla de ellas. Tenemos la tendencia a hablar muy bien de nosotros, pero las cosas frágiles, las limitaciones que nosotros tenemos, de eso no hablamos. Porque hablamos cosas grandes acerca de nosotros. Aquí tenemos un hombre que ha sido impactado por la grandeza de Dios y él reconoce, él dice, no entiendo, no comprendo. Yo pensé que sabía, yo pensé que era instruido, yo pensé que era un juez de esta tierra que tenía el conocimiento suficiente y me doy cuenta que cuando hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. ¿Sabe? Cuando uno reconoce sus limitaciones personales, está dispuesto, ha establecido el escenario para permitirle a Dios trabajar. Cuando uno reconoce su necesidad, uno le da espacio a Dios para que Él actúe, para que Él obre. Cuando nosotros mantenemos una posición autosuficiente, una posición orgullosa, no le damos espacio a Dios para que Él obre, para que Él actúe. Es cuando tenemos humildad en nuestra vida y reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, que estamos permitiéndole a Dios obrar, estamos creando el escenario para llegar a depender de Dios.
Caso contrario, no necesitamos de Dios. Somos lo suficientemente autosuficientes, grandes y capaces para no necesitar a Dios. Nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros tenemos experiencia, nosotros tenemos buen juicio, sabemos cómo actuar. Nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros sí sabemos, no necesitamos la ayuda de Dios. Cuando una persona mantiene una posición orgullosa, no le da espacio a Dios para obrar. Cuando uno reconoce sus limitaciones, entonces le está dando espacio para que Dios obre. Cuando Job lo hizo, Dios obró. Y Dios empezó a cambiarle a este hombre que ya era un buen cristiano, que ya era una persona que era íntegra, que estaba bien con el Señor. Pero todavía faltaba cambiar, y cuando este hombre en humildad, en sencillez, reconoce su necesidad, reconoce sus limitaciones, le está dando espacio a Dios para cambiarle y para transformarle. Y los versos 4 y 5 nos muestran cómo Dios empezó a cambiar a este hombre. Observe. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre está experimentando una profundidad espiritual. Este hombre está experimentando un cambio. Antes había conocido mucho de Dios, pero todo ese conocimiento era superficial. Ahora que muestra arrepentimiento y muestra un corazón sumiso, deja a un lado la rebeldía que le había caracterizado a Job, en este momento da espacio para que Dios actúe. Y antes le había conocido superficialmente, de oídas, te había oído, de manera superficial te había escuchado. Mas ahora, mis ojos, puedes mutear el bajo, es el cable que está produciendo el sonido. Mas ahora, mis ojos te ven. ¿Observas? ¿Quieres ser cambiado por Dios? Humildad. Reconocimiento de las propias limitaciones, de la propia necesidad que nosotros requerimos tener para que Dios cambie. Si hay una posición orgullosa, si hay una posición autosuficiente, si hay una posición donde yo no necesito, yo puedo conducir mi vida como yo quiero, no hay cambio. Pero cuando hay humildad, cuando hay un reconocimiento de nuestras propias limitaciones y nuestras propias necesidades, damos espacio para que Dios pueda actuar, y cuando Dios actúa, cambia. No solo cambia lo externo, el comportamiento que tenemos, cambia lo interno, cambia el corazón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi profundidad espiritual, la profundidad espiritual de Dios, de Job, ha cambiado. Ahora es más maduro, ahora ha crecido, ahora ha dejado el orgullo y la rebeldía que le caracterizaba al hablar y al reclamarle y culparle a Dios de todo lo que le estaba sucediendo. Ahora él ya no lo hace. Ahora él reconoce su limitación. El arrepentimiento verdadero es una decisión firme y radical. Observa versículo 6, por favor. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Observa cómo empieza el versículo. Por tanto, es una frase usada para concluir algo. Así es que todo lo que Job ha dicho en los primeros 5 versículos, la conclusión de Job de esas pocas palabras es: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él llega a 2 conclusiones.
aborrecerse y arrepentirse en polvo y ceniza. Me aborrezco. En otras versiones de la Biblia, verás que esa frase se traduce, me retracto. Así es que lo que Job está aborreciendo, en verdad no es su persona. Lo que él está aborreciendo son las palabras que salieron de la boca de Job, con las cuales él llegó a cuestionarle a Dios, a culparle a Dios de todo lo malo que le estaba sucediendo. Señor, me retracto, aborrezco mis palabras, nunca debí culparte, nunca debí responsabilizarte a ti por lo que me estaba sucediendo. Aún en mis circunstancias difíciles, en mis problemas complicados, yo no debí culparte porque tú no eres culpable. Me retracto de lo que dije. ¿Ha llegado usted a culpar a Dios cuando pasa por problemas difíciles? Quizás no se atrevió a decirlo. Quizás solo lo pensamos. ¿Hemos culpado a Dios por las cosas que nos pasan? ¿Por qué tú permites esto en mi vida? ¿Por qué tú mandas esto en mi vida? Ahora que estoy tratando de vivir mejor y acercarme a ti, ¿por qué permites esta circunstancia? ¿Por qué permites este problema en mi economía, en mi familia, en mi trabajo? ¿Por qué permites esto en mi salud? Y aunque Job era un hombre íntegro, tenía un problema de orgullo y de rebeldía que le llevó a hablar de más y que le llevó a culpar a Dios. Y en este momento él se da cuenta de su pecado y dice, me retracto, aborrezco las palabras que usé al culparte a ti por mis circunstancias difíciles. Pero Job también llegó a una segunda conclusión. Él dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Es interesante que Job escoge una palabra que se traduce a arrepentimiento, que es una palabra que usualmente se usa muy poco. No es la típica palabra que se traduce a arrepentimiento, que lo tenemos decenas de veces en nuestra Biblia. Es una palabra que habla de arrepentimiento, pero es inusual. Esa palabra, a más de significar arrepentimiento, incluye un elemento más, y en la pantalla usted puede observar ese elemento. Respirar profundamente de alivio. Esa frase está incluida en esta palabra arrepentimiento. No solo es una decisión firme de cambiar de dirección por convicción. No solo significa no ocultar el pecado, no culpar a otros, responsabilizarse por las propias acciones cometidas, sino que esta palabra incluye ese respirar profundo de alivio. ¿Sabe? Cuando uno se arrepiente de corazón, puede experimentar el perdón de Dios en su vida. Y puede respirar aliviado porque ha encontrado y se ha apropiado del perdón que Dios otorga. ¿Vive usted con una mochila de la culpa? ¿Usted guarda en su vida personal algún tema sin resolver? ¿Hay algo de lo cual usted no le ha pedido perdón a Dios? ¿Hay algo de lo cual usted todavía sigue culpándose por algo que dijo o por algo que alguien hizo en su vida? ¿Guarda culpas en su vida? Hermano, no necesitamos vivir así. Podemos respirar aliviados al arrepentirnos de corazón y al apropiarnos del perdón
que Dios nos puede dar. Debemos tomar la decisión de arrepentirnos. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal, el arrepentimiento no es llorar por lo malo que hice. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con una decisión de cambiar de dirección, con una decisión de dejar de culpar a otros, con una decisión de dejar de responsabilizar a otros, con una decisión de dejar de culpar al cónyuge, al hijo, al país, a la economía, a las circunstancias difíciles que tenemos, amarrarse bien los pantalones y asumir las responsabilidades de nuestras acciones y tomar decisión de pedir perdón a Dios, hacer la parte que nos corresponde, experimentar el perdón de Dios en mi vida y entonces respirar aliviados por la paz que Dios pondrá en nuestro corazón. ¿Necesitas hacer eso en tu vida? ¿Sigues viviendo con culpas? ¿Con problemas no resueltos? ¿Con resentimientos? ¿O hemos llegado al punto de arrepentirnos de a de veras? Aceptar nuestra responsabilidad. Dejar de culpar a otros y apropiarnos del perdón de Dios. ¿Sabes? Creo que uno de los personajes bíblicos con los que podemos identificarnos es con el rey David cuando él llegó a arrepentirse de su pecado. Lo ves en la pantalla, el Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Observa la confesión de pecado de David. Un hombre que tuvo relaciones sexuales con alguien que no era su esposa y para ocultar su pecado le mató al esposo de esta mujer. Y ahora llega al punto de arrepentirse de su pecado y reconoce esto. Por muchos meses había estado ocultando el pecado. Llegó un punto en su vida donde tuvo que reconocer lo que había hecho. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y es lo que necesitaba David. Y es lo que llegó a tener Job. Y llegó a reconocer su necesidad. Me arrepiento en polvo y ceniza. El doctor Charles Swindoll dice, véalo en la pantalla por favor, un corazón contrito no alimenta resentimientos. Un corazón contrito no hace exigencias. Un corazón contrito no tiene expectativas, no espera que le traten bien. Un corazón contrito no pone condiciones. Un corazón contrito no espera que le traten con misericordia. Job dejó de culpar a Dios. Job dejó de cuestionar los planes de Dios. Job llegó a reconocer su pecado de orgullo, de rebeldía, y de que en muchos momentos de su vida habló de más
culpándole a Dios y por eso se arrepintió de su pecado. Hermano, el pecado no confesado te carcome por dentro. Puedes aparentar otra cosa. El pecado en la vida del creyente te carcome. No puedes vivir con la culpa. No puedes vivir con ese peso. Es importante que nosotros lleguemos al punto de arrepentirnos de a de veras y podamos respirar aliviados por el perdón y la paz que Dios desea ofrecernos si nosotros de a de veras nos arrepentimos. Sabes, pero estos 6 primeros versículos nos enseñan un tercer principio importante. La restauración toma tiempo. En el versículo 10, hasta el final del libro, nosotros tenemos el registro de la restauración de Job. Pero desde el versículo 6, donde se registra el arrepentimiento de Job, hasta el versículo 10, donde sucede la restauración, ha pasado tiempo. No sabemos cuánto. No sabemos si son unos cuantos días o meses, pero no ocurrieron inmediatamente. Cuando Job se arrepintió en el versículo 6, no es que inmediatamente la vida de Job, la salud de Job fue restaurada porque ya estaba arrepentido. Tomó algunos días que esto suceda. ¿Te das cuenta de esta verdad importante? Cuando Job se arrepintió de corazón, sus 10 hijos continuaban muertos. Su esposa todavía estaba dándole la espalda. Su negocio todavía estaba en bancarrota. Y todavía estaba luchando con una enfermedad incurable. Así es que no nos arrepentimos para que nuestras circunstancias cambien o mejoren. Porque la restauración toma tiempo, a veces años, incluso a veces ni siquiera vamos a verlo en esta vida terrenal. En la eternidad podremos experimentar algunos de los resultados del arrepentimiento que nosotros hemos tenido. Hay algunas cosas que no se van a ver aquí en esta vida terrenal. Así es que no nos arrepentimos para que nuestras circunstancias cambien, nos arrepentimos para experimentar la paz y el perdón de Dios, y a veces esas circunstancias difíciles no cambian. No cambiaron las circunstancias difíciles de Job. Pero ¿sabes lo que sí cambió? Su corazón. Ahora era una persona que no cuestionaba a Dios. Ahora era una persona que había profundizado su conocimiento de Dios. Pero sus circunstancias seguían exactamente igual. Recuerda, hermano, la restauración toma tiempo. Y a veces, en esta vida terrenal, ni siquiera la veremos. La veremos en la eternidad. Así es que tú y yo debemos tener cuidado de no llegar al punto de solucionar nuestro pecado y arrepentirnos de las cosas que hacemos porque pensamos que esa decisión va a mejorar automáticamente mis circunstancias. A veces no pasa así. A veces toma más tiempo, incluso años, incluso tarda hasta nuestra eternidad.
Pero cuando nos arrepentimos, podremos respirar aliviados de que nos hemos apropiado del perdón de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Necesitas arrepentirte de algún pecado? ¿Estás cargando con alguna culpa en tu vida? ¿Con alguna cosa que has querido no enfrentarla? Hoy, hermano, hoy podemos tomar la decisión firme y radical de arrepentirnos de ese pecado, de esa cosa que está ahí en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender el significado correcto de el arrepentimiento. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Sabemos que para arrepentirnos necesitamos primero exponernos a tu grandeza, para que nuestro corazón se sensibilice y que podamos de esa forma reconocer nuestras propias limitaciones y así te demos espacio a ti para obrar y para transformarnos. Ayúdanos, Padre, a dejar de ocultar el pecado. Ayúdanos, Padre, a dejar de guardar en el interior cosas no resueltas que nos carcomen, que nos afectan, que nos roban la paz, que nos roban la comunión contigo. Ayúdanos a tomar esa decisión firme y radical de arrepentirnos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a llegar al punto de tomar esa decisión en nuestra vida, dejando de culpar a otros, dejando de culpar a nuestras circunstancias y responsabilizándonos de nuestras acciones. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Padre Celestial, queremos pedirte por la persona que nos visita por primera vez. Señor, tú conoces su vida y sus necesidades y yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas obrar. Pido tu bendición sobre su vida. Y te ruego por nosotros, tus hijos, Señor, a ser lo suficientemente humildes para dejarte obrar y cambiar nuestra vida. Pedimos tu bendición. Para la persona que nos visita,
si usted desea, permitirnos conversar con usted. Mientras los demás todavía mantienen sus ojos cerrados, a usted que nos visita por primera vez, yo le invito, no se sienta obligada. Si usted desea, puede pasar. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en otro lugar una persona va a conversar con usted. Si desea hacerlo, venga, denos la oportunidad de conversar un momentito con usted, con toda confianza. Venga nomás, gracias por pasar. Padre Celestial, te rogamos por la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.